entender cómo decisiones de gente y de actores pueden tener unos efectos en la gente al final y en la calidad de vida. Que yo creo que ese es un punto clave. Y otro punto que también a veces uno no conecta tan fácil es como entender cómo decisiones que parecen ser como lejanas tienen un efecto no solamente en la calidad de vida en términos de salud, que es como lo más obvio, digamos, sino también en la propia economía, en la productividad. La plata que deja de recibir o que tiene que gastar extra por estar en un momento de, o sea, tener una discapacidad producto de una enfermedad, ¿no? O sea, entonces, claro, eso tiene un efecto en lo que hablamos ahora, como una bola de nieve. Es un gasto o una plata que deja de recibir la persona, o un gasto extra, o las dos, y además eso tiene un efecto también en el sistema de salud, que por otro lado tiene que atender a la persona que tiene unas nuevas necesidades. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Futuro de la Salud. Hoy nos acompaña María Camila González, cofundadora de Economía para la People. María Camila, bienvenida. Muchas gracias y qué chévere estar aquí con ustedes, Qué acá en alegría. Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. María Camila, quiero hacerte una primera pregunta que va justo alrededor de Economía para la People. ¿Qué es Economía para la People? ¿A qué público le hablan? ¿Qué vacío en los medios veían que hacía necesario que existiera un medio digital como ustedes? Bueno, Economía para la People es un medio nativo digital fundado por mujeres. Nacimos en 2021 en un momento muy particular, nacimos en Colombia, en un momento particular en el que la gente estaba saliendo a las calles a protestar en contra de una reforma tributaria. Y lo que encontramos en ese momento era que había muchas preguntas de la gente de cómo esas cosas que parecían muy lejanas nos estaban afectando en el día a día. Pero los medios tradicionales, o como en general lo que la gente encontraba en redes o en la información más tradicional, no respondía a esas preguntas como más básicas de cara a la ciudadanía. Entonces, Economía para la People nace como una respuesta en ese momento para acercar temas complejos de una manera más sencilla, más divertida, que conectara con la gente y las necesidades, porque lo que vemos mucho es que los tecnicismos a veces alejan a la gente de temas que son muy importantes, pero que al final todos deberíamos y todas las personas deberíamos saber de esos temas. Entonces, así nace Economía para la People. Somos un medio nativo digital, ya eso fue en 2021, ya próximamente cumplimos los 5 años, y ya somos un equipo de 9 personas, y bueno, ha sido como muy, muy chévere llegar hasta el punto de que llegamos y ser un medio nativo digital que le está compitiendo incluso a los medios tradicionales que cubren y hablan de economía, negocios, pero también de temas que nos importan a todos en el día a día que tienen que ver con la economía, ¿no? Por ejemplo, la salud, el cambio climático, ¿no? Muchos temas así que nos afectan. Y ahora, justo que tocas la parte de salud, ese es el tema en donde vamos a donde vamos a profundizar un poco. Hace unas semanas tuvimos el Roche Press Day 2025, que este año sucedió en la Ciudad de México. El tema principal fue descentralizar la atención sanitaria y ustedes nos acompañaron. Entonces, recordarás que entre los muchos temas que se habló de distintas verticales a través de las cuales la descentralización de la atención sanitaria es posible. Una es el tema de cómo llevar la atención a territorio, el otro es el uso de tecnologías, inteligencia artificial, telemedicina, y hay una tercera sobre el tema de terapias que por la manera, el mecanismo de aplicación o el espacio que hay entre dosis y dosis permite la descentralización de la atención. Uno de los recaps del Roche Press Day fue un estudio que trabajó Roche junto con el Instituto Wyfor, que tiene un nombre, no me lo sé de memoria, así que lo voy a leer porque es larguísimo, y aquí empieza... Aquí empezamos, pero aquí estamos, para eso estamos acá. Desde acá se va a ver la utilidad de Economía para la People. El nombre del estudio es Carga socioeconómica de las enfermedades e impacto social anual de los tratamientos de Roche para el cáncer de mama, HER2 positivo,
el edema macular diabético y la degeneración macular relacionada con la edad en América Latina. Antes de que le entremos y de que es cierto que quizá hace falta también un asesor de marketing para un título, pero a ver, no quiero ser injusta, es un título que está pensado también para públicos que toman las decisiones. Más especializado. Más especializado. Pero a ver, tú le echaste una mirada al estudio. Cuéntame un poco cuáles fueron tus primeras impresiones cuando le hincaste el diente. Claro, yo primero voy a hacer ahí como un disclosure aquí, porque obviamente, digamos que cubriendo economía en el día a día y cubriendo y entendiendo la salud, porque en Colombia estamos con muchas coyunturas alrededor de la salud, entonces estamos todo el día hablando del tema y obviamente leer muchos de estos términos tal vez para otras personas sería más complejo, pero digamos que yo ahí diría que hay como un conocimiento previo que hace que sea fácil, un poco más fácil entender este estudio. Pero de las cosas que me parece más importante es entender cómo decisiones de gente y de actores pueden tener unos efectos en la gente al final y en la calidad de vida, que yo creo que ese es un punto clave. Y otro punto que también a veces uno no conecta tan fácil es como entender cómo decisiones que parecen ser como lejanas tienen un efecto no solamente en la calidad de vida en términos de salud, que es como lo más obvio, digamos, sino también en la propia economía, en la productividad, ¿no? Cómo implementar acciones que van de cara a la innovación, a que se invierta y que esa inversión no se vea como un gasto, como es que tengo que estar gastando plata en esto, sino que es una inversión al final que tiene un efecto positivo en la productividad, en la gente, en la calidad de vida, y creo que eso para mí es como muy poderoso, es conectar algo que uno no creería, o sea, uno como ciudadana está ahí sentada y dice, bueno, es que estas personas tomaron esta decisión para invertir en algo que sea innovador y tiene un efecto en la sociedad completa, y eso me parece como de las cosas más poderosas de este estudio. Y ciertamente lo es, y aquí ahora sí vamos a empezar a echar mano del expertise de economía para la people. Uno de los temas que trabaja este estudio es cómo los tratamientos permiten mejorar la calidad de vida, y esto, hay dos grandes conceptos que siempre utilizan los tomadores de decisión, los pagadores y los responsables en finanzas a la hora de decidir. Y es un concepto que, y lo voy a leer, el acrónimo es DALYs, que es Disability Adjusted Life Years. Esto es años de vida ajustados por discapacidad. Esta es una medida de la carga de la enfermedad. Este estudio habla mucho de cuántos DALYs le cuesta a un país que nosotros como personas tengamos cierta enfermedad. Pasemos esto a través del cernidor de economía para la people. ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo traduces ese concepto? Bueno, ese es un reto aquí, entender y masticar este término, pero la manera en la que yo lo vería es cómo se puede ahorrar, digamos, un sistema de salud a través, o qué puede ganar, digamos, a través de unas inversiones, digamos, qué tanto le cuesta al sistema de salud X enfermedad, ¿no? Entonces es, listo, si hace esta inversión, usted puede ahorrarse o gastarse, o digamos, como tener esta diferencia positiva o no, dependiendo de sus decisiones, y ahí eso le da a usted señales de qué efectos podría tener su decisión, que a veces también, de nuevo, vuelvo al tema de las finanzas, y es la gente que toma decisiones y que tiene como el poder de tomar decisiones alrededor de la salud, y que uno pensaría que es una decisión fría, al final tiene estos efectos en la calidad y en la cantidad de tiempo que se le puede alargar o no, y que ese tiempo significa dinero, ¿no? Entonces todo es como una, diría yo, una bola de nieve que tiene un efecto en el sistema de salud como un todo, ¿no? Correcto. Ahora, y tú me corregirás porque tú eres la experta en traducir estos términos complejos. Estos años de vida ajustados por discapacidad justo es, si tú vives con una enfermedad crónica,
por ejemplo, un cáncer de mama, esa enfermedad va a impactar, aunque tú vivas 70 o 60 años, es muy posible que los últimos 10 años los vivas con una discapacidad fruto de esta enfermedad. Y esos años, o sea, de pronto, aquí hablamos mucho de números, pero una de las virtudes del estudio es de que no solo ve la parte de productividad de estos 10 años que yo ya no voy a poder trabajar, sino cómo eso impacta, ¿no?, en las otras actividades en las que yo también soy. En el bolsillo de la persona y de la gente alrededor, que incluso puede depender o no de esta persona. O sea, como la plata que deja de recibir o que tiene que gastar extra por estar en un momento de, o sea, tener una discapacidad producto de una enfermedad, ¿no? O sea, entonces, claro, eso tiene un efecto y lo que hablamos ahora, como una bola de nieve. Es un gasto o una plata que deja de recibir la persona, o un gasto extra, o las dos, y además eso tiene un efecto también en el sistema de salud, que por otro lado tiene que atender a la persona que tiene unas nuevas necesidades, ¿no? Entonces ahí también es como conectarlo con el bolsillo de las personas. Correcto. Ahora veamos el otro concepto que es la otra cara de los DALIs, que son los QALYs. Vamos a ver. Voy a leerla. El acrónimo de QALY es Quality Adjusted Life Year. Esto es años de vida ajustados por la calidad de salud. ¿Cómo se traduce eso a través del cernidor de economía? Sí, vamos a recapitular. Porque sí, aquí uno se va enredando con estos términos precisamente porque es como algo que uno diría, claro, uno ve digamos, la descripción y el concepto y tú lo lees y uno dice, bueno, tiene sentido, pero después entenderlo y traducirlo en el día a día es el reto. Pero bueno, vamos a retomar. Los QALYs es cómo una persona puede ganar en su vida cosas que antes no podría hacer por el acceso a un tratamiento, una innovación o algo que le da extra que tal vez si no accede a ciertos tratamientos o cuidados específicos de salud o tecnologías, sí podría, digamos, tener, ¿no? Entonces, ¿qué gana la persona pues no sé si de años, pero ahí quisiera entender un poco mejor? ¿Es un tema de tiempo o es cómo ganas eso en calidad de vida? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo, que no necesariamente me voy a enfocar en una enfermedad específica, pero es, no sé, por ejemplo, cómo acceder a un tratamiento de cáncer de mama con unas inyecciones que son distintas en unos lugares distintos que vienen de una innovación, te puede dar una mejor, digamos, como o más tiempo para vivir mejor, ¿no? Y eso te da como algo positivo al final, ¿no? Hasta este punto ya hemos, gracias a la People, desentrañado lo que significa los años ajustados por discapacidad, que es lo que pierdes por tener esta mala salud, y los años ajustados por calidad de vida, que es lo que ganas por tener buena salud. Y el diferenciador, lo que propone, lo que señala este estudio, es a través de innovaciones, ¿no? Ganas estas calidades de vida. Ahora, el estudio avanza y no es que se complejice, sino empieza a entrarle a unos números que pueden ser muy grandes, y aquí también necesitamos echar mano de... A comparar. Expertise de la People, porque exacto, ese número es mucho, poco, comparado con qué, ¿no? Entonces, te propongo que hagamos un ejercicio con un dato que traigo acá. Mira. También voy a leer. Dice, las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, y aquí nada más quiero hacer un paréntesis, este es uno de los cánceres con mayor prevalencia, esto es, muchas mujeres padecen esta enfermedad y es uno de los cánceres más agresivos que hay. Prevalencia.
Hablemos de prevalencia. Hablemos de prevalencia. Perfecto, bien, sí, bien cachada, porque, bien cachada, bien. Porque claro, a veces estos términos, digamos, uno lo escucha y dice, o sea, ¿qué es prevalencia? Y es como, ¿qué tantas posibilidades hay de que una persona pueda tener una enfermedad? ¿Podría uno definirlo? ¿O qué tantos casos se encuentran alrededor de? Es una magnífica pregunta y para explicar prevalencia, yo sé que no se valdría, pero voy a traer otro concepto que también vamos a explicar, que es incidencia. Estos son como los dos grandes conceptos en los que se suele hablar en medicina, que es incidencia, en salud pública, perdón, y es incidencia y prevalencia. Incidencia son los nuevos casos por año. Todos los días se diagnostican en México 80 mujeres con cáncer de mama. Eso sería la incidencia, el caso nuevo. Pero la prevalencia son los casos con cáncer de mama vigentes. ¿Me explico? Sí, como la gente que lo tiene y la gente nueva que lo, digamos, que se le descubre. Justo. ¿Cómo lo traducirías a la people? ¿Así como me lo acabas de decir o cómo...? Sí, o sea, yo diría que la incidencia es, digamos, como lo nuevo o lo que se sabe, la noticia, digamos, de que recibe una persona y dice, hola, te diagnosticamos esto, y la prevalencia es la cantidad de gente que actualmente ya se sabe que la tiene. Correcto. X cantidad de tiempo. Okay. Ahí ya, vamos. Vamos piano. Ok, entonces dice, las pacientes con cáncer de mama HER2 positivo tratadas con terapias innovadoras ganaron casi 6.600 años de vida ajustados por calidad. Esto es 6.600 ¿cuáles? ¿Cómo le hincas el diente a eso? Bueno, primero yo creo que me parece importante entender que no son, que no sé, por ejemplo, todas las pacientes que tengan esta enfermedad se le agregan 20 a todo el mundo, 20 años a cada una y se multiplique o algo así, sino es más que según cómo se hace este estudio, dicen, bueno, una persona, Juanita, ahora tiene 5 años o más de calidad de vida, que eso le permite, no sé, tiene unos hijos y puede criar a sus hijos y puede ver cómo su hijo se gradúa del colegio, de la universidad, se casa, tiene hijos, ¿no? Cómo agrega, digamos, como un estilo de vida que tal vez en otro momento no podría, una calidad de vida que tal vez en otro, o con otras condiciones no podría. Y eso es importante, claro, porque 6.600 años son, o sea, estamos en el 2025. 2025 después de Cristo, y antes hubo otros años, miles de años antes de Cristo, entonces uno diría, o sea, cuántos mundos y civilizaciones hemos pasado para tener estos 6.600 años. Entonces, claro, hay ahí para atender, porque a uno le toca coger, y en Economía para la People cogemos con pinzas los datos, porque es muy fácil que uno coja un dato y lo interprete de muchas maneras, y creo que una manera de entender esto fácil es cómo le agregamos que la gente pueda vivir mejor más tiempo a través de oportunidades. Y pues así lo podemos entender, que si son muchos años, que a una gente pues le puede mejorar de diferentes maneras su calidad de vida, ¿no? Me encanta la explicación y te pediría un último ejercicio muy en el cernidor de la people, porque el estudio habla mucho, por ejemplo, de productividad. Sí. Y productividad suena, o sea, si eres economista o suena perfecto. Que es una fórmula además. O sea. Pero ¿cómo le explicas a alguien? Porque uno dice, bueno, no, o sea, ¿cuál es el vínculo que haces en salud-productividad? ¿Y cómo le explicas eso a la gente cuando lee de esto te va a permitir ser más productivo? Hay el dato de productividad, y lo voy a conectar con una conversación que no necesariamente es de salud, pero que sí tiene mucho que ver, y es, por ejemplo, cuando hay estas conversaciones sobre el salario mínimo, o sea, de cuánto se sube o se baja el salario mínimo, bueno, no se baja, pero se sube el salario mínimo cada año, se dice, bueno, ¿qué tan productiva es la economía? O sea, ¿qué tanto produce la gente con los recursos disponibles? Entonces, porque tiene un trabajo, porque tiene una empresa, y hay gente que con lo mismo produce más
y hay gente que con lo mismo produce menos en comparación. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi posibilidad de ir a trabajar y puedo, no sé, por mi desempeño laboral me va mejor, me ascienden, me dan más dinero, puedo hacer más cosas y eso tiene un efecto en mi economía y en mi bolsillo. Y lo que dice este dato y de la productividad es muy interesante y es que cómo a través de mejores, digamos, cuidados o acceso a la salud y que puede tener como acceso también a la innovación de lo que hablábamos, una persona tiene más posibilidades de producir más, en este caso, dinero para todo el sistema de salud, pero también para sí misma, obviamente. Entonces, es cómo le mejora la calidad de vida y todo está conectado. O sea, como si una persona está bien, porque a veces uno no dimensiona, o sea, cuenta así anécdotas. Yo un día estaba caminando por la calle y me doblé un pie y entonces me dio un esguince y eso hizo que no pude ir a trabajar. Y entonces luego tuve que hacer o sea, unas terapias y arreglarme el pie, pero eso me impidió hacer muchas cosas de mi trabajo y eso tuvo un efecto en mí, en la economía y en el lugar en donde trabajo, pues que es economía para la people, ¿no? Entonces a veces uno no lo dimensiona, pero sí tiene que ver en el día a día. Claro, porque en este caso de tu pie esguinzado, no solo no fuiste a trabajar, sino que tuviste que de tu bolsillo pagar para poder, no sé, la terapia o lo que haya pasado. Con este estudio lo que dicen es de que con el uso de ciertas terapias, no hablan de el esguince, sino de cáncer de mama o de edema macular diabético, por ejemplo, con ciertas terapias no te van a, o sea, vas a poder seguir trabajando. Y siempre hay como un, no estigma, pero hay como algo que siempre, no, de, bueno, trabajo, pero el trabajo también se desgrana en otro tipo de cosas, los réditos de la vida cotidiana. Cuéntanos un poco cómo traduces eso. Claro, y eso, voy a seguir con el ejemplo de mi pie, porque de hecho me pasó hace 2 meses y yo creo que no he hecho lo que debería haber hecho para que se haya curado más rápido. Y eso ha tenido efectos en mí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trotar y no puedo salir a trotar porque pues tengo el pie así y eso puede tener unos efectos, ojalá que no, pero en mi salud en el futuro porque no estoy haciendo el ejercicio que tal vez mi cuerpo requiera y de pronto me puedo enfermar más o me da dolor de cabeza o me dan otras cosas. Entonces eso tiene un efecto en mi salud, pero también en mi relación con el trabajo, porque si uno, como no sé, está bien, pues produce más y está más concentrado y hace sus cosas. Y de nuevo, yo creo que el tema y que me parece interesante que toques este tema de la conexión que tiene el trabajo con la salud, porque a veces es como, no, es que todos tenemos que estar muy bien para ser productivos y producir y ser millonarios. Pues no, realmente no es eso, es como también esa productividad, el acceso al trabajo te da unas oportunidades y una calidad de vida que también todo tiene que ver, ¿no? O sea, si uno no está estresado o estresada porque no tiene trabajo o porque le está yendo mal o porque pues eso también tiene efectos en tu día a día, con tus relaciones personales, tu familia, tu relación con el mundo. No sé, a veces, no sé si te pasa en Ciudad de México, pero por lo menos en Bogotá la gente vive brava. O sea, como en el tráfico la gente maneja y están como estresados y eso tiene muchos factores obviamente, pero también tiene un efecto en cómo la gente se relaciona con el mundo y el estrés y todo enferma. O sea, muchas de estas cosas, por ejemplo, lo enferman a uno. Entonces, o sea, todo esto parece muy lejano, pero estamos hablando de cómo en el día a día tú vas a tener más oportunidades de vivir mejor y de salir adelante, como decimos en Colombia, a través de un mejor acceso a la salud. Claro. No, y esa es una de las grandes revelaciones de este estudio, que es un esfuerzo honesto de intentar cuantificar cuáles son los beneficios del uso de ciertas terapias innovadoras para tu salud. ¿Qué es lo que te va a ganar en años? Bueno, ¿qué es lo que no vas a perder en años de discapacidad? Y sí vas a ganar en años de calidad de vida para hacer todas estas actividades que nos acabas de mencionar. Creo que
gracias a la óptica, poniéndome los lentes de la People, creo que me queda un poco más claro este estudio. María Camila, muchísimas gracias. Me encanta esta conversación porque creo que cierra la pinza del tema que empezamos en Roche Press Day de descentralizar la atención sanitaria. Con esta conversación creo que nos ayudas un poco también a empezar a descentralizar el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento que decisiones e información que para todos los ciudadanos y para todos, porque todos pasamos por el tema de salud, nos compete y tenemos que tomar acción. Y sentarnos y hablar más de estas cosas y hacer un diccionario de... bueno, aprendimos prevalencia, incidencia, DALI, QALY, PIP. Bueno, entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación. Espero que la gente que haya visto y que digamos que haya estado presente en esta conversación haya podido irse con algunos conceptos más claros de la salud. Estoy segura que sí. Muchísimas gracias, María Camila, y gracias a ustedes por conectarse a El Futuro de la Salud. Hasta pronto.